Audiencia de Casanare Noticias, saludamos a esta hora a la doctora María Bendaño, ella es una de las personas que ha venido liderando todo este tema de la variante del municipio de Yopala, que entraría allí por el lado de la Guafilla y saldría más abajo del puente de la Cabulla. Ella es ingeniera civil, también es abogada. Y pues bueno, hoy nos va a comentar sobre ya la luz verde que dio el Invías para el tema, o que le dieron mejor al Invías, eso lo tuvo que haber dado la Autoridad Nacional Ambiental, de la licencia ambiental para este proyecto que lleva ya bastantes años. Háblenos un poco de ese tema. Muy buenos días, Freddy, muy buenos días para la audiencia de Casanare Noticias. Sí, una importante noticia para el tema de la variante Ayopal y su puente sobre el río Cravosur, y es que el ANLA otorgó ya licencia ambiental al Instituto Nacional de Vías para la construcción de la variante Ayopal y el puente sobre el río Cravosur. Es un gran avance, es un paso gigante en esta carrera que llevamos desde hace tiempo, desde el 2006 que inició este proceso de acción popular. En el septiembre de 2006 se instauró la acción popular y hoy estamos viendo algo muy significativo como es la licencia ambiental, que es digamos, un avance en el sentido que todo proyecto de esta magnitud debe tener o debe contar con una licencia ambiental para su consecución de recursos, para su contratación y posteriormente para su construcción. Habla precisamente que viene desde 2006, vamos a 2025, 19 años, ¿por qué tanta demora? Han sucedido muchas cosas a lo largo de todos estos años, pero y también que no ha habido, digamos, el interés real de las accionadas que son el Ministerio del Transporte y el Instituto Nacional de Vías para apropiar los recursos y que se ejecute esta obra. Esta es una obra que es bastante costosa. De acuerdo a los estudios y diseños que se realizaron a nivel de fase 2, se concluyó que tiene un costo aproximado de 800.000 millones de pesos, ¿sí? Entonces, no es cualquier proyecto son recursos bien importantes que tienen que la nación asignar para este proyecto aquí en el departamento de Casanare. Pero como siempre yo lo he dicho, o sea, Casanare ha sido un departamento que le ha aportado muchísimo a la nación. Luego, entonces, considero yo que merecemos también que se nos solucione este problema de que la vía marginal de la selva, la vía de orden nacional, salga del casco urbano, ¿sí? Y que suceda como en otras capitales, como Tunja, que tiene una variante Ayopal, y otros municipios que no son capitales también tienen su variante, y entonces es necesario para evitar esa accidentalidad tan terrible que está sucediendo, como ayer precisamente sucedió la muerte de una niña porque fue atropellada por un tractocamión. Entonces, ayer cuando yo leía esa noticia, decía, oye, Dios mío, si hubiese estado construida la variante Ayopal, pues no estaría transitando ese flujo vehicular pesado por ese sector y muy seguramente esa niña no hubiese muerto, ¿sí? La semana pasada también otro chico falleció, también donde estuvo involucrado un tractocamión. Entonces, son todas estas detalles, digamos, que hacen que sea necesario y urgente que se dé solución, ¿verdad? Porque este tramo de vía nacional quedó inmersa dentro del casco urbano del municipio de Yopal, y en ese sector existen puntos estratégicos del municipio o de la ciudad, como es el
hospital de Yopal, como es el mismo Tribunal Administrativo de Casanare, Medicina Legal, la SIJIN, son puntos de gran afluencia. También la urbanización La Decisión está en ese sector. Entonces, indiscutiblemente, el flujo vehicular es bastante grande. Por eso, a mediodía, en las horas pico, se generan trancones inmensos, ¿cierto?, sobre ese sector, que pues afectan tanto a la movilidad urbana como a la movilidad de la vía de orden nacional en ese sector. Entonces, pero no solamente es el tema de que la vía quedó inmersa dentro del casco urbano, también es que en el sector comprendido entre la brigada 16, la brigada y donde era la antigua planta de tratamiento, ese es un sector con una inestabilidad geológica bastante frecuente, bastante fuerte, donde constantemente hay movimiento en masa, hay desprendimiento de rocas. Adicionalmente a ello está el tema del río, que afecta también la vía, pues precisamente esta acción popular se originó fue por el embate del río en el kilómetro 4 de la vía, o sea, muy cerca donde era la antigua planta de tratamiento. Y a raíz de eso hubo en el 2006, quedamos sin vía varios días precisamente porque el río se llevó la banca y no había paso vehicular. Adicional también está el problema del puente. Todos sabemos que es un puente que se construyó hace muchísimos años y que actualmente es un puente obsoleto para el tráfico vehicular que fluye en ese sector. Entonces, tanto en cantidad como en carga, ¿sí? O sea, ese puente no fue construido para afrontar el flujo vehicular de carga pesada que actualmente transitan por las vías de nuestro departamento y por la vía nacional específicamente la vía nacional de Marginal de la Selva en ese sector. Entonces, es de conocimiento público que ese puente funciona a un solo carril, ¿sí? Entonces, se le da paso en un sentido y luego se da paso en otro sentido. Por eso también ahí en ese tramo constantemente se presentan trancones, lo que llamamos nosotros, son kilómetros a veces esperando en un sentido para poder transitar hacia el otro. Bueno, recordemos de dónde iniciaría esta variante y a dónde terminaría, dónde sería la conexión nuevamente con la Marginal del Llano. Sí, la variante Ayopal, de acuerdo a los diseños, está contemplado desprenderse de la vía Marginal de la Selva a la altura del PR 95. Este es un punto para que nos ubiquemos rápidamente, es cerca a la cárcel La Guafilla, ¿cierto? De ahí sale la variante y cruza por la vía Morichal a la altura del Colegio Gimnasio de los Llanos, más o menos en ese sector. Continúa la variante para pasar por debajo del aeropuerto a unos 4 kilómetros de distancia. Luego, al cruzar la vía Mate-Pantano, lo hace a la altura de la subasta ganadera. Continúa la vía y cruza la vía Asiribana y la intersecta a la altura de la escuela de la vereda Palomas, o donde antiguamente el restaurante Atogrande, una edificación bastante voluptuosa que hay en ese sector. Y luego cruza el río Cravo Sur, aguas abajo de la última trituradora o fuente de extracción de material pétreo que hay ahí en el río, para intersectar nuevamente a la vía Marginal de la Selva a la altura del PR 6 más 700.
Eso es en el sector de la vereda Guayaque. Extenso el recorrido y sobre todo que hay que comprar terrenos también, o sea, la labor que se viene, la tarea que se viene es muy, muy larga. Si para conceder licencias se demoraron 19 años, ¿cuánto podríamos estar calculando que se pueda dar luz verde por lo menos la aprobación de recursos? Pues precisamente acabo de hacer un oficio que voy a radicar en el transcurso del día al Juzgado Segundo Administrativo de Yopal, que es donde cursa esta acción popular, donde le estoy solicitando al señor juez que convoque a una audiencia de verificación de fallo, porque esto es lo que nos tiene que decir precisamente la sancionada Ministerio del Transporte y el Instituto Nacional de Vías, que nos presente un cronograma, que nos diga cómo, cuándo se va a empezar a ejecutar este proyecto, ¿sí? Es importante resaltar que en el Plan Nacional de Desarrollo actual se tiene consignado o quedó consignado este proyecto, pero no se le han asignado recursos. Entonces, ahí debe estar la gestión del INVÍAS, y no solamente del INVÍAS como tal. Yo convoco a la ciudadanía a que nos unamos y que al unísono solicitemos al INVÍAS y al Ministerio del Transporte que se asignen los recursos para este proyecto. ¿Cómo se puede hacer? O sea, ¿quiénes nos podemos unir? Pues toda la comunidad, empezando por los dirigentes, los congresistas, los dirigentes políticos de este departamento, que coadyuven en esta acción, con esta acción popular que tiene una orden judicial y que se debe cumplir, ¿cierto? Que el señor gobernador, que el señor alcalde, o sea, soliciten que se haga efectivo, y que también en la audiencia que programe el señor juez, como el departamento de Casanare y el municipio de Yopal están vinculados también dentro de esta acción popular y deben asistir, entonces tienen voz para también solicitar y exigir de que se cumpla esta sentencia judicial a través del apoderado y de los designados o delegados que haga el señor alcalde y el señor gobernador para esta audiencia de verificación de fallo. Entonces, decirle a usted fecha no está en, no es mi competencia, pero sí decirle a usted que dentro de esa verificación de fallo que estoy solicitando al señor juez, que el señor juez pues le exija al INVÍAS exactamente que determine una fecha, que nos coloque ya, o sea, porque en este momento, ya después de haber obtenido la licencia ambiental, el INVÍAS, ¿qué sigue? Pues sigue, o mejor, ¿qué hace falta? Hacen falta los estudios y diseños a nivel de fase 3, o sea, la ingeniería de detalle específicamente, y la contratación del proyecto. Eso es lo que, o sea, estamos ya al final de todo este proceso. La construcción puede hacerse, o ese proceso de contratación puede hacerse, es algo que nosotros los ingenieros llamamos llave en mano, que es contratar el diseño junto con la construcción. O sea, si se tuviese la voluntad, se podría hacer de una vez de esa manera, o si no, pues los estudios y diseños a nivel de fase 3 para avanzar en este sentido, ¿verdad? Pues ahí estamos. ¿La compra de terrenos? Eso forma parte también de todo ese proceso de contratación. Eso forma parte, y dentro de los estudios y diseños que se hicieron a nivel de fase 2, se dice que hay un rubro específicamente para la compra de predios.
bastante significativo. Entonces, ¿Eso entraría entre los 800.000 millones? sí, ahí están contemplados ese valor, ese rubro está contemplado para la adquisición de predios que va a afectar o por donde va a cruzar la variante Ayopal. Bueno, esperemos que esta vez no se demore tanto, que ojalá sí se necesita realmente esa variante, que pueda evolucionar este proyecto que se tomará sus años, pero que bueno, que ojalá se logre a feliz término. Sí, ese es mi gran deseo. Son, como decía usted al comienzo, Freddy, son 19 años en los cuales han sucedido muchas cosas. Mira, por ejemplo, recordar que en el 2017, ese fue un gran avance que se hizo, pues a través de el senador de aquel entonces, el doctor Jorge Prieto, convocó o hizo una sesión en la Comisión Sexta del Senado. Ellos llaman un control político, y para ese entonces llamó a ese control político al Ministerio del Transporte, al director del Invías, a la ANI, a todas estas entidades que de alguna u otra forma tienen injerencia en el tema, y dos controles políticos que se hicieron, y eso arrojaron precisamente la asignación de los 1.000 millones de pesos iniciales para hacer los estudios y diseños a nivel de fase 2. En esas dos ocasiones el doctor Jorge Prieto me invitó y estuve en la Comisión Sexta del Senado indicándoles, haciéndole una síntesis de todo lo que era la variante, o lo que es más bien el proceso judicial que se adelantaba en contra de estas entidades, para que los directivos tuvieran de primera mano todo lo que había sucedido hasta ese entonces. ¿Qué sucedió? Pues que el ministro Cardona de aquel entonces se comprometió en venir aquí a Yopal. Se hizo una reunión pública en la Triada, y ahí fue donde él se comprometió a asignar los 1.000 millones de pesos para que iniciaran los... Sí, que fue... Con eso se partió, porque pues obviamente costó mucho más, pero fue el inicio para la contratación de los estudios y diseños a nivel de fase 2 que hoy en día tenemos, y que fueron la base para tramitar la licencia ambiental ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, la ANLA, que ya en este momento, como sabemos, pues después de 2 años de estudios en la ANLA, hoy ya fue aprobada y ya el proyecto cuenta con licencia ambiental. Bueno, muy amable, buen día. Muchas gracias a usted, Freddy.